Bienvenidos a un video más de este viaje en bicicleta. Ahora estoy en Neiva, por el sur de Colombia. Sigo aproximándome, quiero seguir avanzando en la ruta hacia el sur y me he encontrado con unos sitios maravillosos, unos paisajes hermosos que les quiero compartir. Así que bienvenidos a esta ruta. El video de hoy es desde Natagaima, salimos desde Natagaima, estoy un poco atrasado en los videos y llegamos hasta Neiva. En este video llegamos hasta Neiva. Pues les cuento que en estas últimas semanas he estado recorriendo el Huila y me he topado con unos sitios maravillosos, unos paisajes muy lindos y un cañón súper lindo que es el próximo video, el video de la próxima semana. Vamos a estar en un sitio, un cañón increíble, así que no se lo pierdan. Y vamos a la ruta, vamos a... Saliendo del Guamo nos encontramos con una carretera ondulada de poca pendiente. Es decir que tiene algunas subidas y también pues al llegar a la subida comienza un descenso o una bajada. Es justamente un terreno ondulado. Cuando nosotros miramos en el mapa, al observar las cartografías, pareciera que la carretera fuera totalmente recta, que no tuviera ningún tipo de montaña o obstáculo que hiciera que tuviéramos que subir o bajar. Esto es lo que nosotros vemos desde el mapa, porque no se pueden observar montañas o algún tipo de elevación de la que nosotros podamos decir que el terreno cambia, que no sea plano. Pero cuando nos encontramos ya en el terreno, cuando ya nos encontramos pedaleando, nos damos cuenta que no es nada plano. Además que cuando nosotros, o por lo menos cuando viajé por estas tierras en automóvil, cuando viajaba en carro, también pareciera que fuera plano, sobre todo cuando uno va en la flota y está observando por la ventana, uno no se alcanza a dar cuenta que el terreno sube y baja. Pero cuando ya vamos en la bicicleta, cada pedalazo nos va indicando cómo está el terreno. Y es aquí cuando nos damos cuenta que esta carretera es ondulada, que no es nada plana, que tiene subidas, que tiene bajadas y que tiene algunos puntos, sí tiene algunos puntos planos. En este momento vamos en un descenso, en un pequeño descenso. Vamos avanzando, ya hicimos la primera parte que es subiendo, apenas salimos del Guamo, ahora vamos en un descenso y allá al fondo en el video podemos observar que comienza de nuevo una subida, que comenzamos a ascender para continuar así por este terreno ondulado durante varios kilómetros. Ya llegando al final de nuestra ruta, llegando a Neiva, se incrementan las pendientes y se incrementa la altura también de estos puntos elevados y de estos sitios elevados y de esos valles que descienden. Podemos ver cómo se incrementa la velocidad. Bueno, aquí llegamos a Saldaña. Este puente cruza el Magdalena. Aquí acabamos de entrar a un sitio bueno, hermoso, bello. Es un pueblo muy lindo. Hicimos una pequeña parada en este puente, nos bañamos en el Magdalena, estuvo todo muy tranquilo. Saldaña, hicimos un pequeño recorrido para conocerlo, para darnos cuenta, un clima caluroso. Después de las 9, 10 de la mañana se siente un poco el bochorno, también es un sitio húmedo, así que pues es un clima del que hay que cuidarse. Aquí ya cruzamos el puente, un puente emblemático. Junto al puente hay un ferrocarril, es una vía que pues se necesitó construir para poder comunicar el país. Fue necesario construir este tipo de puentes para poder cruzar el Magdalena, que es un río muy grande, muy amplio. Aquí vamos por Saldaña, un sitio, es un pueblo un poco pequeño, no tiene semáforos, hay pocos vehículos. Aquí hay dos calzadas, vamos por dos calzadas con 4 carriles. Hay una parte comercial amplia. Aquí en Saldaña también es un desvío para coger hacia la montaña, hacia pueblos como Purificación, que quedan regresando hacia el oriente, hacia la montaña, pero también es el corredor principal de la cuenca del río Magdalena. Entonces desde aquí, desde este pueblo, si no
cogemos la curva para ningún lado, seguiremos avanzando hacia el sur. Eh, sí, justamente por aquí, por estos desvíos, es por donde se puede otra vez coger la ruta hacia el oriente, pero no hacia Bogotá, sino hacia otras partes, otros pueblos que quedan también en el piedemonte de la cordillera y un poco más hacia adentro en la montaña media, que podemos observar también en el mapa. Es un pueblo lindo, la gente es amable, por acá hicimos unas paradas, comimos. Bueno, justamente en este, en este punto, en este romboy, cogiendo hacia la izquierda, continuaríamos, regresaríamos hacia el oriente. Y si continuamos, que no vamos a hacer esa parada, vamos a seguir la ruta. Continuamos por la vía principal que se dirige hacia el sur de Colombia, que va al siguiente pueblito, Natagay, Maipé, para finalmente llegar a Neiva, que es uno de los lugares donde vamos a hacer una parada grande, y luego continuaremos hacia el sur. Entonces sí, esta es la carretera, un poco despejada, amplia también. Aquí vamos por yo digo que es el carril de las bicicletas y las motos, pero es un espacio amplio en la carretera que nos permite a nosotros transitar con toda confianza, con toda seguridad, eh, un, un poco alejados de los automóviles que pudieran pasar cerca. Los carros tienen su propio lugar, su propia vía, la calzada como tal. eh, eh, y nosotros tenemos como este espaciecito que me parece muy importante también. No todas las carreteras lo tienen, ahora me doy cuenta, pero por lo menos esta sí tiene este espacio y hace que sea muy seguro. Aquí el letrero nos dice que ya casi vamos llegando, que Neiva está por lo menos de 100 kilómetros, y pues seguimos avanzando en la ruta, siempre tratando de salir en las mañanas, que el clima no es tan fuerte, saliendo también en las tardes, que el clima también nos causa menos efectos nocivos, también podría ser un poco malo para la salud. Tanto calor que sea después de las 9:30 de la mañana, casi hasta las 5 de la tarde. En estas horas nosotros tratamos de no pedalear tanto. Acá pues es interesante que tenemos el sol justamente casi frente a nuestros ojos, y eso impide un poquito la vista. Entonces pues bueno, al tener unas gafas y al tener una gorrita, una cachucha puesta, pues uno puede más o menos poder pedalear. Esto me lo preguntaba porque también le pasa a los conductores, ¿no? Que van andando en sus vehículos y de repente pueden ser deslumbrados por el sol. Entonces esto puede ser peligroso, nos puede causar accidentes, pero fue un pequeño tramo, fue un corto espacio que tuvimos que transitar en estas condiciones, y el resto del tiempo fue muy seguro. Esto sobre todo pasa en las horas muy de mañanita o muy de la tarde, que el sol se encuentra casi sobre las montañas, en una posición casi que lo podemos observar de frente. Pues la carretera es bien despejada, cuenta con pocos árboles, así que hace que también sea muy calurosa. Es una carretera bastante caliente, hay que, como ya lo dije, transitarla a ciertas horas, o por lo menos tener muy buena hidratación, muy buen líquido. Es la zona del arroz. Este es un lugar de Colombia donde hay muchos cultivos de arroz, y pues el arroz lo inundan, ¿no? Y esto hace pues que hayan muchos mosquitos, así que pasamos a toda velocidad, porque los mosquitos cuando hacíamos paradas a veces también nos picaban bastante, así que pues a toda velocidad con la bicicleta no se sienten las picaduras, por lo menos nos pican menos. Esta vista es bien importante porque se ve la ondulación de la carretera. Ahí se puede ver cómo va bajando una pequeña inclinación, y al fondo vuelve y sube para volver a bajar cuando estemos allá en la cima de esa pequeña pendiente. Unas suaves inclinaciones, no, digamos que cuando necesitamos subir no nos debemos esforzar tanto, pero esta carretera va variando en la medida que la vamos recorriendo, y cada vez se van volviendo más pronunciadas estas inclinaciones, más fuertes, y hay que esforzarse un poco más. Em, Avanzamos en la ruta, la carretera sigue estando despejada. Ya nos aproximamos al Guamo, que es otro sitio de la carretera, una parte muy importante del Tolima, y ya después de ahí pretendemos salir del departamento del Tolima
para ya entrarnos al departamento del Huila. Así que seguimos avanzando por toda esta carretera. Siempre nos acompañaron las nubes. Esto fue muy bueno porque no nos dio el sol tan de frente, aunque igual sentíamos bastante calor. Aquí seguimos subiendo la pendiente. Seguimos subiendo la montañita para luego volver a bajarlo. Eso me parece bastante interesante de esta carretera. Bueno, nos acompañaron las nubes. No sufrimos tanto así los rayos directos del sol, pero de todas formas se sentía el calor. Entonces cuando no hay nubes, cuando son épocas de un sol total, de que se siente directamente los rayos solares, pues es bueno tener con qué protegerse. Me parece que un bloqueador no es suficiente, es bueno tener una ropa que de verdad proteja del clima. Y subimos la montañita y ahora vamos en descenso. Seguimos el descenso. Aquí también, desde las bajadas se puede observar mucho mejor cómo la carretera tiene ese descenso que nos hace incrementar la velocidad con la bicicleta para luego pasar a un ascenso. Por la velocidad que trajimos, alcanzamos a recorrer varios metros antes de tener que pedalear, esforzarnos para comenzar a subir en la bicicleta para seguir recorriendo. Las bajaditas siempre hacen que uno pueda casi que subir bastante. Bueno, y aquí otro camino que nos dice que ya no nos faltan sino 114 kilómetros. Natagaima está a 29. Lo que queremos este día es justamente llegar hasta Natagaima y mañana poder seguir avanzando hasta Neiva. 2 días nos demoramos más o menos y esto pues andando un poco suave. Tampoco es que estemos haciendo una competencia, sino que la idea es que somos turistas, que queremos conocer, que queremos disfrutar sobre todo la vía, la carretera, pasarla bien. Entonces por eso estamos muy pendientes de la alimentación, de la hidratación y bueno, y siempre estamos disfrutando estos hermosos paisajes llenos de mucha vida. Por el camino podemos encontrar muchas especies. Aquí la carretera se ve bastante despejada, pero de todas formas suena la carretera, tiene animalitos, tiene vida que hace que sea casi que tenga un sonido particular la carretera. Cuando son partes planas sí también debemos avanzar. Me parece que la bicicleta también funciona mejor a ciertas horas. Cuando estamos a pleno sol, no sé por qué me da la impresión, también lo he discutido con otras personas que andan en bicicleta, pero la bicicleta no anda tan rápido cuando estamos a pleno sol. No sé si tal vez cuestiones de grasa y de los mismos ejes hacen que no aumente la velocidad. Yo lo he podido medir y con el reloj, con el velocímetro, y luego la misma bicicleta cuando ya va pasando las horas, llegamos a la tarde, comienza a tener más velocidad y uno siente que se esfuerza menos. Podría parecer que ese sentir de que se esfuerza menos es debido a que ya no hay sol, entonces que como ya no le inciden directamente los rayos solares, uno pensaría que es por esto que no se siente tanto el esfuerzo. Pero en realidad, después de meditarlo mucho, me parece que es que la bicicleta responde mejor cuando la temperatura no es tan alta. Cuando la temperatura es elevada, en los mismos descensos la bicicleta no toma tanta velocidad. Cuando ya ha pasado el día y la temperatura del sol baja, la temperatura del ambiente baja, pude notar que la bicicleta responde mucho mejor, toma más velocidad, rueda mejor, y también es otro motivo más por el que uno tiene que estar muy pendiente de las horas a las que comienza a transitar. Bueno, y llegamos a Natagaima después de este recorrido. Acá unas hermosas vaquitas nos han salido por el camino. Nada, la naturaleza, un paisaje campesino. También hace parte de esa cuenca del Magdalena, de ese valle inmenso de inundación, de esa zona de inundación del río Magdalena, que ha sido forjada, se ha sido formada durante tantos millones de años. Aquí tenemos un cielo un poquito despejado, se nota un poco la carretera que tiene que es un poco más caliente, pero de todas formas es transitable a estas horas. Por aquí conseguimos un sitio lindo donde pudimos acampar, fue un pueblo bastante tranquilo y en las siguientes imágenes vamos a hacer un pequeño recorrido por este lugar. Me pareció que es un sitio que hay que también conocer, tiene toda una historia,
que debemos nosotros también conocer como parte de esa historia de Colombia que también es nuestra historia. También es una carretera un poco despejada. Hay partes de la carretera que tiene unos árboles grandes, frondosos y que alcanzan a generar bastante sombra. Pero en este punto no es el caso. Aquí hay muy pocos árboles, muy poca vegetación y se nota como la carretera refleja los rayos del sol. Es un punto caliente. Cuando estamos bajo la sombra de los árboles se siente mucho fresquito, pero cuando estamos así en estas zonas despejadas el calor es casi que insoportable porque además de los rayos directos que inciden sobre nosotros, también el asfalto, la carretera y todas estas construcciones humanas reflejan el sol, lo que hace que se incremente. Cuando uno pisa la carretera, cuando la sientes con tus propios pies, sientes cómo es de caliente, es una cosa totalmente hirviendo que está reflejando todo el tiempo ese calor y por eso la sensación térmica que nosotros sentimos es mucho más fuerte en estos sitios poblados. Me parece muy importante que los arbolitos, cuidar la naturaleza y los arbolitos. En Natagaima detuvimos para conocerlo un poco. Aquí vamos sobre la principal del pueblo, aunque este pueblo también tiene una variante. Cuando son autos grandes, transporte de carga, suelen ir por la vía por la variante. Por eso podemos ver que esta vía está despejada, con pocos automóviles, poco tránsito y es recomendable también para que uno pueda andar por ella en la bicicleta. Quisimos reconocer un poco más el pueblo, así que quisimos también adentrarnos, conocer algo un poco más que solo la vía principal. Entonces, justamente en esta calle que se ve que es de bastante tránsito, es un cruce donde vimos que era como donde más personas habían, entramos y luego de unos metros logramos llegar aquí, al parque principal. Este es el parque principal del Natagaima. Entonces ya nos encontramos en Natagaima. La carretera y todos los que les venía mostrando hace unos instantes son de este lugar, de Natagaima. Dimos una vuelta, estuvimos reconociendo el lugar, tal vez en una forma de una deriva, simplemente andando por sus calles sin tener un rumbo fijo delimitado. Así pues simplemente lo conocimos, lo reconocimos, fue en un momento de la tarde donde también estaba haciendo bastante calor, entonces por esto no había mucha gente por las calles. Más bien se encontraba un poco solo, se podía sentir que estaba un poco solo. Como se puede ver, los rayos solares inciden directamente, hay poca sombra. Estamos casi en horas de la tarde, a mediodía. Aquí comenzamos a adentrarnos, vemos que es un pueblo con casas que se ven bastante antiguas, es una arquitectura tal vez republicana. Eh, Casas de una sola planta, personas que transitan en vehículos, sobre todo en motos, pero muy poca gente. Nosotros sigo pensando que esto se debe pues a que es la hora de que la radiación solar es más fuerte y por esto pues las personas tienden a cubrirse del sol. Pero de todas formas en la bicicleta se siente un poco fresco, así que caminamos por sus calles, no caminamos, rodamos por sus calles, andamos un poco más de velocidad. Pudimos ver que también los negocios se encuentran cerrados, no hay mucho servicio. Estuvimos preguntando por algunos artículos que necesitábamos para comer y pues no logramos encontrar muchas cosas. Nos tocó andar bastante para poder encontrarlos porque se encontraban cerradas las tiendas, se encontraban casi muchos negocios, no todos, pero muchos se encontraban cerrados. Aunque andamos bastante, no llegamos hasta el Magdalena. Nos devolvimos algo antes. Por donde íbamos la ruta no era muy recomendable para las bicicletas y por el calor, para no sufrir de pinchazos y otros problemas, entonces decidimos no ir hasta este lugar que no tenía las condiciones para poder transitar bien, pues es por donde nosotros íbamos. También hay otros lugares, otras carreteras, de aquí el mismo pueblo de Natagaima, en el que uno puede llegar hasta allí, hasta orillas del Magdalena sin ninguna problemática. Pero bueno, nosotros no queríamos tampoco
alargarnos mucho, simplemente era parte del recorrido de este pueblo y la idea era simplemente pasar por él, no era hacer una parada, no hacer una parada extensa ni quedarnos mucho tiempo, pero pues por las condiciones del clima se dio que estuviéramos acá un poco de tiempo y bueno, esto sirvió para conocerlo. Recorrimos sus calles, hablamos con algunas personas, como hablamos un poco diferente, sí la gente un poco se reía un poco por nuestro acento, sí se dan cuenta que no somos personas del lugar, que no somos de aquí y si pudimos observar, se pudo sentir que la gente le causaba un poco de gracia ver que se hablaba un poco diferente. También es un sitio bastante tranquilo, por acá vamos como por eh, sus calles principales, la parte central, lo más reconocido, la parte comercial, ¿no? Aunque esté un poco cerrado. Y no fuimos a las partes periféricas, esto es como justamente el parque central donde está la iglesia, donde se encuentran los servicios, los principales servicios, cajeros automáticos, bancos, em, la alcaldía. Básicamente ese es el lugar. Y luego de esto ya decidimos, pues bueno, seguir nuestra ruta. Fue un poco corto lo que estuvimos aquí, pero fue lindo. Conocimos, sí, fue. Aquí pudimos refrescarnos, compramos algunas cosas para seguir la ruta. Y aquí salimos otra vez a la vía principal, que es la vía principal dentro del municipio, dentro del pueblo del Guamo, para luego salir a la principal, a la carretera principal que conecta el sur de Colombia, que conecta desde el sur hasta lo que nosotros venimos, que es casi el centro del país. Sí, si observamos el mapa, queda casi en el centro del país, eh, el lugar de nuestro origen, el lugar de donde inició esta ruta. Seguimos andando, la carretera pues no está en las mejores condiciones, pero también es una carretera que ha dejado de ser transitada por tractomulas y por otros vehículos de carga pesada. Ahora casi todo el trabajo recae sobre la vía principal y sobre la variante que hay sobre este pueblito. Seguimos avanzando, es una carretera también bastante soleada, acá el clima está un poco está, despejada la vía, eh, no hay tantos árboles, hay unas partes donde la vegetación es tan fuerte que es tan grande la vegetación, los árboles tan grandes que alcanzan a cubrir la carretera y uno prácticamente viajas con una sombrita. Pero en esta parte de la ruta, en el Tolima, en Atagaima, la carretera también carece de estos árboles, carece de vegetación y es un poco sola, aunque este es un lugar donde hay muchas especies, pues en la carretera no hay mucho. Aquí pues vamos saliendo por la parte sur del pueblo de Natagaima. Como podemos ver ahí está el letrero de bienvenida, pero en este momento nos estamos yendo. El letrero está en la parte en el otro costado de la carretera. Estamos saliendo y justamente para conectar con la vía principal, con la que en este caso sería la variante y ahora entre las dos se van a transformar en la vía principal. Pues la vía que está dentro del pueblo tiene algunos, sí, no cuenta con las mejores condiciones, ha sido como olvidada, tal vez le falta un poco de mantenimiento y pues en este caso nuestros vehículos, nuestras bicicletas son un poco maltratadas por estos huecos que hay en la carretera. Pero entonces luego ya cuando logramos avanzar y entramos a la siguiente vía, a la carretera principal, pues ya podemos tener toda tal comodidad en nuestros vehículos, en nuestras bicicletas y nos podemos seguir desplazando. Pues esta es la salida de Natagaima, un lugar bastante amplio, es un paisaje rural, no se ven casi especies endémicas, hay árboles, hay cultivos, sobre todo hay arroz, es lo que más se pudo ver y sentir. Además porque estos cultivos se sienten porque allí hay mosquitos y pues los mosquitos los sentimos y nosotros estuvimos pues andando bastante la ruta por este mismo motivo. No podíamos casi parar porque cuando parábamos pues los zancuditos nos daban, no, nos daban la bienvenida prácticamente. Bueno, y seguimos aquí avanzando la ruta. Parece que ya al fondo se ve ya la carretera principal. Ya vamos a salir
hacia la vía principal y seguimos nuestra ruta hacia el sur. La salida de Natagaima es muy bonita. Uno puede ver al fondo, una montaña que parece una pirámide. Es como ver una pirámide muy bien esculpida. La cámara no la alcanza a captar. Esta cámara tiene un lente angular que sirve más para ver planos amplios y cercanos. Entonces, pero desde ahí se alcanza a ver un poco la pirámide al fondo. Cuando vamos en las bicicletas se ve perfecto, pareciera que la ruta nos condujera directamente hacia una pirámide. Es bien bonito, ahí tomamos unas fotografías bien interesantes, pero bueno, por motivos de edición y que ahora estoy aprendiendo a trabajar con estos equipos mientras viajo, pues bueno, se perdieron algunas fotografías y algunos archivos de video, pero bueno, es parte del aprendizaje, es parte de la ruta y hace parte pues de toda la ruta, de los conocimientos que uno debe adquirir, de las aplicaciones que debe manejar y de cómo manejar la información ahora que no hay un espacio ni un computador tan amplio que uno pueda cargar. Pero entonces esta salida, saliendo de Natagaima, se la recomiendo demasiado porque es que se ve una pirámide increíble, increíble. La cámara no la alcanza a captar por lo que ya les dije, que es un lente que no es muy de profundidad, pero el ojo humano ve una pirámide y ve una cosa que se ve bien bonita. Me pareció muy bonita esta salida de Natagaima, esta carretera. Pareciera que uno se dirigiera hacia, no sé, hacia un sitio mágico. Esa pirámide está ahí bien, se ve bien interesante. Otras partes de la carretera, aquí ya cambia la carretera, ya tenemos una carretera con arbolitos, tiene más sombreada, es mejor para nosotros que vamos transitando porque los rayos solares no inciden directamente sobre nosotros y podemos disfrutar un poco más del viaje. Así toda la carretera fue un camino ondulado, subidas y bajadas, pendientes, subidas y luego bajábamos a toda velocidad, una ondulación, tuvimos todo el tiempo que estuvimos recorriendo esta carretera. Pensábamos que era plana, pero no, era un camino ondulado y fue muy divertido también, subir, bajar, no siempre fue plano, tuvo sus momentos diferentes todo el tiempo. Este camino que fue desde El Guamo hasta Neiva, en un principio era un terreno ondulado con poca pendiente y luego fue un terreno que tenía unos escarpes bien interesantes. Bueno, y el siguiente video va a ser sobre un cañón, un río que atraviesa una roca generando un cañón. Es un sitio hermoso, así que nos vamos en el Salto de los Ídolos. Nos vemos en el Salto de los Ídolos.